No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 3. Banzai. Política. La política es fundamental para entender la poesía del indio. En Tomasito podés verme, que es una canción del Tesoro de los Inocentes, su primer disco solista, el indio dice ese verso tan sugestivo: los 60 fueron 3 putos años, y señala una época de agitación constante de la cual formó parte incluso antes de participar en Los Redondos. Y si bien nunca asumió una actitud militante, desde el vamos está forjado políticamente. Me refiero a que el indio viene de ahí, de la gran experiencia de los 60 y los 70. Ahora, ¿qué pasa específicamente con su producción poética? Gulp, Octubre y Un Bayón, que salen recién en la década del 80, si los tomamos en conjunto, son discos que funcionan como intervenciones políticas en un estado de cosas. En ese sentido hay un artículo de Martín Gambarota que cabría revisar, donde dice que durante ese periodo, Solari se propuso seguir cantando la masacre después de la masacre. Es decir, contra la idea de una primavera democrática, el indio lee más bien una continuidad de los 80 con los 70. El primer disco se llama Gulp y sale en el 85. Algo nos estábamos tragando, dice el indio en sus memorias. Entonces, el componente político aparece de entrada. Vamos a revisar los discos de estudio, pero antes vayamos a algunos temas inéditos anteriores al lanzamiento de Gulp. Sobre fin de los 70, o sea, en plena dictadura, hay una letra de Los Redondos, cuando no eran mucho más que 2 versos que se repetían, que se llama Blues del Gallo Malo, que dice: ¿sabés qué hace el gallo malo por las noches? Con vos y tus chauchones, los mete en jaulones, donde no da el sol. En principio hay cierto espíritu de época en esta letra, pero además cabe señalar que los recitales de la primera etapa eran bastante desmesurados, con monólogos larguísimos, happenings, números prácticamente circenses, que para la moral del momento rozaban la subversión. Siguiendo la línea temporal, en mayo de 1983, Luca canta en vivo Mejor no hablar de ciertas cosas, que es una letra del indio de esa etapa, y explicita su condición política. Escuchemos un fragmento. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo conocía a un amigo que ahora está preso. Yo no entiendo nada porque ese cama. Leopoldo, Fortunato,
Galtieri. ¿Qué pasa? Yo no sé. Está preso. Mi amigo, ex amigo, hace un año atrás. Yo pensaba que bueno, ahora. ¡Pah! No, mejor no hablar de ciertas cosas. Acá estamos en plena transición democrática. En principio, la letra mira el pasado reciente, al menos en la intervención de Luca, pero también funciona como un diagnóstico del presente, y eso es algo que va a continuar en los discos de estudio que Los Redondos sacan en la década del 80. Escuchemos otro fragmento de la interpretación de Luca. No, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Bailar, cantar, comprar, chullar, mirar televisión, leer el diario, hacer todo, pero no hablar, no hablar, no hablar, Mejor no hablar de ciertas cosas, bailar, cantar, comprar suchar, mirar televisión. Por eso digo que funciona como un diagnóstico del presente y como el trazado de una línea de continuidad entre los 70 y los 80. En dictadura, mejor no hablar de ciertas cosas, pero también en esa supuesta primavera democrática. Acá esa idea de superficialidad, bailar, cantar, mirar televisión, viene dada por el jam de Luca, pero partiendo de una letra del Indio, que entra en constelación con lo que viene después. O sea, en este caso, Luca contorsiona la letra y la vuelve más clara. Otro tema de esta etapa es, de estos polvos, futuros lodos. El perro Bobby es un servicio de amor a todo rock. Canta como un león, pero es el más salmón de la ciudad. El perro Bobby es un servicio de amor a todo rock. Canta como un león, pero es el más salmón de la ciudad. Viene el estribillo y continúa. Chunga combinación de polvos, quedarán lodos después. Mágico interterror, más arma blanca, en cruda pasión. Chunga combinación de polvos, quedarán lodo después. Mágico interterror, más arma blanca, en cruda pasión. Ladren lo que ladren los demás. Ladren lo que ladren los demás. El perro Bobby fue el protagonista del Operativo Sol, una campaña de la policía bonaerense en la costa atlántica del año 81. La idea era que las familias no abandonaran a sus mascotas en la ruta en el regreso de las vacaciones. En otras palabras, protagonista de un spot de propaganda de la dictadura. Por eso el perro Bobby es un servicio de amor. Es un servicio. Es un service. Igual que Mejor no hablar de ciertas cosas, es una canción post-dictadura, pero que está mirando hacia atrás, justamente en la línea de trazar una continuidad. Por eso chunga combinación de polvos, darán lodos después. Dice Gambarota en este sentido. La dictadura había terminado en 1983. Lo que no se había desmantelado era el aparato de esa dictadura. Aparato que incluía a buena parte de la clase política y sobre todo a casi todos los medios masivos de comunicación. Los guardianes del perro Bobby todavía andaban patrullando. Y agrega, Solari es como una especie de hermano mayor que le habla a los únicos que están dispuestos y en condiciones de recibir su mensaje. Los chicos que iban a ser molidos a palos por las fuerzas dualdistas en el conurbano y en la costa en la década entrante, los 90. El primer disco editado de Los Redondos es del 85 y en realidad no es un disco explícitamente político. De hecho, cuesta recortar un verso que resuene políticamente. Entonces, habría que ver cómo leer el disco debut de la banda. Una posibilidad es como un caballo de Troya, en el sentido de esconder esa politicidad que había en su etapa previa y que después va a reaparecer en los otros discos de estudio. Gulp es más bien pop, en algún sentido accesible, y se va a contrapesar con los dos discos que siguen donde sí se despliega toda la artillería pesada. De todas maneras, ese componente amigable, entre comillas, en el contexto de la producción de Los Redondos, también puede leerse políticamente, porque en lo que es todo ese cierre de la década del 80, y es algo que la banda trae ya desde los 70, en paralelo al diagnóstico negativo del Indio, las canciones proponen algo muy puntual, que es cuidar el estado de ánimo.
Escuchemos este fragmento de entrevista. Es la primera y única que dio el Indio para la televisión, sacando la conferencia de prensa en Olavarría. Es de 1985, o sea, momento de Gulp. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido me ha ocurrido en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que mutiló y separó como bastarda, como inútil y hasta como pecaminosa las instituciones, la lectura oficial, que ha ido dejando desde los poetas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos vas a un trabajo, compartís un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. Y remata el Indio en esa misma entrevista. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. O sea, la hipótesis de Gambarota es cierta, en el sentido de que el Indio propone una mirada más bien negativa, pero paralelamente su discurso público es muy propositivo, muy vitalista. Escuchemos esta otra entrevista que le da Tom Lupo en junio de 1987. Vivamos, dice el Indio, vivamos los 80. Es decir, que estos años sean una posibilidad de una experiencia nueva. Entonces lo bueno sería aceptar que quizás sí haya cosas que no han sido sobrepasadas por la experiencia de vida en estos últimos 15 años o 20 años, de los 70 y los 80, sobre los 60, ¿no? Pero no que les digamos a los chicos que están volviendo a poner los ojos ahí porque se dan cuenta que hay un montón de cosas que no fueron superadas, que no fueron experimentadas y que se mutiló el estado de ánimo de una manera que no estábamos preparados en ese momento para resolver una encrucijada que hubo mucha gente que no pudo resolver, que quizá hay muchas cosas ambiciosas que están ahí, que pueden ser muy ricas y muy conmovedoras y muy movilizantes para un nuevo salto, una nueva dinámica social, algo que esté vivo, por Dios, otra vez, vivamos otra vez, pero que no se vuelva los ojos a los 60. Es decir, yo decía el otro día que a mí me gusta escuchar a Led Zeppelin, pero no en mi casetera, en la de mi sobrinito. Si quiero vivir los 80, que aceptemos que hay cosas que fueron propuestas en los años 60 que no han sido experimentadas y que pueden sonar en este momento como las más llamativas, sobre todo si la medimos con esta cosa resignada de esta última lectura posmodernista, pero que sepamos de que vamos a vivir los 80. Yo lo pido encarecidamente para poder seguir estando vivo. Con Octubre decía, sí, ya estamos en un nivel explícito en lo que refiere al componente político. Ya la tapa y también esa imagen del muñeco con una cadena que vimos en remeras y buzos y banderas infinidad de veces, sugiere la idea de carpanizar la revolución bolchevique. Esta operación en realidad es más de Rocambole que del Indio, pero forma parte de la constelación ricotera y del concepto del disco. Cuando digo carpanizar, me refiero a pasarla por el filtro de lo local, en este caso de la tradición pictórica nacional, específicamente a partir del estilo de Ricardo Carpani, que fue un pintor identificado con la resistencia peronista. En sus memorias, el Indio dice que el disco es una propuesta política de unificación, de englobar las distintas izquierdas y las distintas contraculturas. Ahora, si bien todavía no cayó el muro de Berlín, en lo local el contexto es esa supuesta primavera democrática. Entonces, apelar a la revolución en este momento aparece como un gesto aparentemente anacrónico, y eso también tiene una potencia política. Gambarota habla del álbum rojo en otro artículo que escribe para la revista Mansilla, y en un pasaje señala este anacronismo. Dice que es un disco con lo que ya no se hablaba en las mesas familiares. Se podía, por ejemplo, añorar en un álbum lo que todavía no se había hecho añicos, la seca y austera sovieticidad. El disco empieza con Fuegos de Octubre. De regreso a octubre, desde octubre, sin un estandarte de mi parte, te prefiero igual, internacional.
En este disco tenemos Música para Pastillas, donde dice que los buenos volvieron y están rodando cine de terror. Otra vez, el Indio contra el concepto de primavera democrática, que en plena fiesta está haciendo un diagnóstico negativo del presente. Los buenos volvieron y están rodando cine de terror. Dice el Indio en sus memorias con respecto a este momento: no terminaba de pasar lo que la mayoría deseaba. Y sigue más adelante: había una especie de inocencia, eso de creer que el simple traspaso de un gobernante con uniforme a otro con traje lo cambiaba todo. A mí me agarró medio de grande ese momento. Y este dato es importante, lo vamos a recuperar en el capítulo sobre la oscuridad. Cuando graban el primer disco, el Indio tiene 36 años. A mí me agarró medio de grande. En cambio, los pibes más jóvenes pensaban que la democracia iba a ser mágica, que lo curaba todo, que lo resolvía todo. Por eso se permitieron un proceso parecido a lo que se había vivido en España, lo que se llamaba el destape. La fantasía de que ahora por fin ibas a poder comerte todos los cucuruchos al mismo tiempo. Pero muchos de esos cucuruchos eran dañinos, dice el Indio. En octubre tenemos ese verso Atrapado en libertad, que se puede leer en la misma línea. Contra la idea de consenso, de idilio primaveral, el Indio insiste en una posición de disenso. O en Música para Pastillas, que escuchamos recién, dice: esto está muy Shanghái. Y es un verso que hemos cantado durante décadas sin saber qué significaba. Bueno, Shanghái viene del argot brasilero. El Indio vivió un tiempo en Brasil. Significa: esto está muy turbio, muy oscuro. Ahora, en octubre, en consonancia con esa tapa bolchevique, estamos frente a una visión de política internacional. Hay algunas imágenes que podemos pensar, valga la contradicción, al calor de la Guerra Fría. Dice Música para Pastillas: flacas gimnastas de América, secas austeras soviéticas, muchachitas fatales en blancos, soquetes chinos. Flacas gimnastas de América, secas austeras soviéticas. Esta canción puede estar hablando de cualquier cosa, pero acá efectivamente hay un mapa geopolítico de la propia época. O en Jijiji, donde resuena una postal bien del siglo XX. Vas en la oscura multitud desprevenido. Digo, una postal de las grandes movilizaciones del siglo XX, también muy visual, muy cinematográfica. La canción tiene eso, ¿no? Empieza en este film velado en blanca noche. Por eso digo que es un tema que describe cierta sensibilidad de la segunda mitad del siglo XX. Escuchemos el final de Jijiji en 1986, cuando Los Redondos tocan en Palladium. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen se desfiguró. Olga Sudorova, Olga de Chernobyl, Olga crepó. Olga Sudorova, vodka de Chernobyl. Pobre la Olga, crepó. Se trata de un personaje inventado, pero que activa esta narrativa de época en la referencia al accidente nuclear de Chernobyl, que había sucedido 6 meses antes del lanzamiento del disco. Juan Ignacio Provéndola dice a propósito de estos versos: un relato triste, con un fondo melancólico, a sorbos de la bebida que, según aseguraba Moscú, inmunizaba contra la radiación. Y la canción que sigue, Canción para Naufragios, también puede ser leída al calor de la Guerra Fría, cuando dice: son 6 minutos y nuestra mami va a contestar. El Indio lo explica en sus memorias. En la Military Review, una revistita especializada de la época, decía que el tiempo que le llevaba un misil cruzar el océano y alcanzar Rusia eran 6 minutos. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal. Ya no estás solo, estamos todos en náufraga.
Después, Un Bayón es el tercer disco de Los Redondos y sigue la línea de Octubre, en el sentido de tener pasajes explícitamente políticos. Es del año 88. Obligados a escapar, somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. Obligados a escapar, somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos. La letra tiene un nivel de claridad casi panfletaria, aunque por supuesto que la poesía del Indio está lejos de ser un panfleto, pero sí tiene estos momentos, yo decía, de francotirador, de precisión. Esto es de Todo preso es político, título que también cabe pensar en el contexto de los 80, porque agrega una mirada más amplia a aquellas pugnas más militantes entre comillas. Somos reos de la propiedad, somos esclavos políticos, y si caemos presos, somos presos políticos. No existe la idea de un preso común. En este sentido, Gambarota dice que el indio resignifica una oxidada consigna anarquista. Si tu preso es político, hay una parte de verdad. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. 15 años pago ayer con 3 bucos políticos. Esto que escuchamos es de una versión en vivo del 87. Me parece que el cruce entre el indio y Luca no solo fue Luca quien se llevó algo. Me refiero a la letra de mejor no hablar de ciertas cosas. No volvió. Walter, ¿sabés qué está pasando? En Un Bayón, por supuesto que Vencedores Vencidos. ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Vencedores Vencidos es una imagen que resume la visión postdictadura del indio en la línea de aquella hipótesis de Gambarota. De hecho, se trata de la recomposición de una consigna de un gobierno militar anterior, la autoproclamada Revolución Libertadora, que decía ni vencedores ni vencidos. La canción dice: ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. En Un Bayón está Todo un palo, que es un tema en el que el indio le explica la posmodernidad a los niños. Estoy parafraseando el famoso libro de Lyotard. Y eso tiene también un peso político. Esta es una hipótesis de mi amigo Mauro Fernández, y yo la suscribo. Así que vamos a pensarlo un poco. La canción dice: el futuro ya llegó como vos no lo esperabas. Son dos versos que se inscriben efectivamente en los discursos de lo post, ese prefijo fetiche de las ciencias sociales de un tiempo a esta parte. Para entender qué es esto de lo post, escuchemos un pasaje de una entrevista que le hicieron hace un tiempo a Josefina Ludmer, que es una crítica literaria argentina que ha pensado mucho estas cuestiones. Yo considero que lo de ahora es lo post. O sea, lo post de algo importante que ya sucedió, que estamos viviendo en una era post, ¿no? Y eso implica que esa posterioridad que define al presente
haga que el pasado esté constantemente operando, ¿no? El recuerdo del pasado, la nostalgia del pasado, cuando había futuro, porque en el pasado había futuro. Claro. En el presente no hay futuro. O sea, uno imagina ahora el futuro como un presente perpetuo. Bueno, el indio dice: el futuro ya llegó, y llegó como vos no lo esperabas. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un palo ya lo ves. Ahora, ojo que esto no significa que el indio sea posmoderno. De hecho, vamos a ver que él es muy crítico de la posmodernidad. Pero sí que expresa una sensibilidad de época que podríamos pensar en este momento de los 80 como una sensibilidad posmoderna. Escuchemos al indio en esa única entrevista que da a la televisión, donde explica esta idea de que lo que tenía que pasar ya pasó y cómo eso nos deja en un mundo sin futuro. Fíjense que establece el corte en la década del 50, igual que Fredric Jameson, que es uno de los principales teóricos sobre el posmodernismo. La historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura, que es de tipo ética, en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Lyotard esto lo explica como una desconfianza hacia el principio de progreso general de la humanidad. Esa sería la cifra posmoderna de la cultura. Él dice: el desarrollo de las tecnociencias se ha convertido en un medio de acrecentar el malestar, no de calmarlo. Ya no podemos llamar a este desarrollo progreso. Bang Bang, Estás Liquidado, de 1989, es un disco más rockero que los anteriores. Acá los Redondos despliegan el rock maravilla para este mundo, todos en la caja de un camión cantando alegremente: maldición, va a ser un día hermoso. Sin embargo, hay lugar en el disco para intervenir políticamente. Tenemos Ropa Sucia, que dice: ropa sucia afuera, ahora mismo. En principio es un enunciado que tiene una potencia que depende del contexto. Pensemos, el disco es del 89. La canción puede ser anterior, pero esa es la fecha de publicación. Un momento de transición en la Argentina. Es el fin de esa experiencia supuestamente primaveral. Yo acá querría hacer un paréntesis e irme al último recital del Indio en Olavarría, que fue en el 2017. Creo que Ropa Sucia fue el 4º tema. De lo que estoy seguro es que el Indio lo cantó con un énfasis especial. Recuerdo en ese momento entender un mensaje político que tenía que ver con la coyuntura más inmediata, porque el recital se da en un contexto muy denso desde el punto de vista político, en términos de seguridad. Me refiero a las políticas de seguridad del gobierno en ese momento, de los fantasmas que convocan todo aquello que moviliza al indio. Pienso en la imagen de la invasión, del aluvión zoológico, tan cara a la sensibilidad antiperonista, y del indio como figura pública, que para ese entonces ya había hecho más de una intervención que rozaba lo partidario. Entonces, más allá de los detalles discutibles sobre el operativo de seguridad del recital y sobre las responsabilidades que se puedan señalar y que exceden lo que podemos decir acá, el vómito mediático de ese entonces en torno al acontecimiento tiene que ser leído en esa dirección. Es decir, hay un panorama muy amplio alrededor del asunto que no se resuelve solo con abrir el furgón de los fiambres. Y en ese contexto, la elección de Ropa Sucia en el listado de temas es significativa. En este disco tenemos Nuestro amo juega al esclavo, que directamente es un himno político. Dice así: mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchás caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo, de esta tierra que es una herida, que se abre todos los días, a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. No necesita mayor comentario, aprieta un nervio que es efectivamente político. Y sigue: formidables guerreros en jeeps, los titanes del orden viril, ¿qué botines esperan ganar si nunca un perro mira al cielo? Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir.
Estas dos últimas estrofas se vuelven algo opacas, pero queda claro que hay un llamado a la movilización. Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir. Después, en 1991, tenemos La mosca y la sopa, y ahí, obviamente, fusilados por la Cruz Roja. Hay muchas formas de pelar al gato, y puede fusilarte hasta la Cruz Roja. Estos versos habría que leerlos en la estela del disco anterior, de Bang Bang, que es del 89. En ese sentido habría que revisar la imagen de tapa que retoma los fusilamientos de Goya, que es un cuadro de principios del siglo XIX, y los resignifica a partir de intervenciones plásticas. En vez de soldados fusilando al pueblo, son miembros de la Cruz Roja los que apuntan con los fusiles, y en primer plano está el propio Goya mirando lo que parece un cuadro, pero que en realidad es una ventana. Goya mira por la ventana a unos fusilados por la Cruz Roja. El mensaje es claro. Acá te fusila hasta el que te tiene que cuidar. Recordemos que 89 es el año de la tablada, que sucede 2 años después del levantamiento Carapintada. El indio dice, había mucho olor a pólvora en ese momento. Vas a ser el más premiado de la morgue, dice un verso de Fusilados por la Cruz Roja. Sí, vas a ser el más premiado de la morgue, nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Después, en La mosca y la sopa está Mi perro Dinamita, que es un rock medio cuadrado, clásico, pero que también tiene algo de político. Dice, está fiero como un tártaro, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito, y dice no y me desobedece, y es lo mejor que hace. O sea, la gracia del perro Dinamita es la desobediencia, contra el perro de Cruz Diablo, que está en Luzbelito, año 1996. Si el perro es manso, come la basofia y no dice nada. Le cuentan las costillas con un palo a carcajada. Porque si es su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí allá en buen zorrito, nada de rififi. Porque este es su rock and roll. En Luzbelito tenemos el estribillo de Juguetes Perdidos, que también es una especie de himno. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco, en tu corazón. Acá podemos leer cierto componente anarquista y libertario, quizá como lo que efectivamente es el indio. No libertario en el sentido de Milei, nada más lejos que eso, sino en un sentido clásico. No habría que revisar un diccionario de ciencia política, pero anarquista de ese anarquismo importado por la inmigración europea a principios del 20. Entonces teníamos el campo semántico de la Revolución Soviética en octubre, que tiene su complemento chino en el regreso de Mao. Y acá hay tics de la revolución que pueden pensarse sobre el fondo del color de estas banderas. Banderas negras, rojas, de lienzo blanco. Dice el indio, banderas de la anarquía, del comunismo, de la nueva izquierda, pero siempre transfiguradas en banderas que apelan a la unidad del público ricotero, que es contra una idea común heterogéneo. En esta línea, con estos versos, el indio le da espesor político a la muchedumbre que moviliza, pero no tiene que ver necesariamente con una opción partidaria. Esto queda muy claro en sus memorias. Yo nombraba El regreso de Mao recién, que es un tema inédito. Es una letra rarísima, de donde sale el nombre de este podcast. Dice, pobre nena rasgada de cutis blanco, otra vez se pescó el resfrío boliviano. Confunde las palabras soldado y bandido, flotando en un zampán con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. En este tema habría que ver si no se puede pensar en términos de cierta decadencia de aquella revolución, ¿no? Dice, el hijo de Mao, el Mao blanco, prueba comida china, le da gases. Me podría ir por las ramas pensando las tensiones que activó la revolución cultural china a partir de la década del 60 con respecto a la tradición de la China milenaria. Siempre pensé en eso al escuchar estos versos, pero en realidad la cosa acá no está muy clara.
También aparece Sendero Luminoso. Sí hay el territorio de la insurgencia, de la contrahegemonía, aunque a veces decía, en un gesto no del todo claro. Calores, dragones, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa reino del medio. Sendero Luminoso, laca cristalina, que adelantó el regreso de Mao. Calores, dragones, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa reino del medio, sendero luminoso, laca cristalina, que adelantó el regreso de Mao. Con la granada hay entre las tejas, mi amor se arrastra y se espinas arriba. China significa reino del medio, porque supo ser el imperio del medio, es decir, del centro del mundo. Y Sendero Luminoso traza una línea con la mosquela sopa por queso ruso, que se le dice una bomba casera que usaba justamente ese grupo. Entonces, más allá de la opacidad de esta letra, en varias zonas de la poética del indio tenemos, aunque sea, relámpagos de la insurgencia. Después, con respecto a la producción más contemporánea, me interesa este verso de Drogocop, canción de Último Bondi a Finisterre, cuando dice «Su chumbo ya venía con la bronca, factor argento desaparecedor». Son dos versos fuertes, con resonancias políticas. Yo pienso en el contexto en que aparecen estos versos, que es fines de los 90. En este sentido, pueden pensarse las derivas de los 70 en el presente de la canción. Más adelante dice «Juicio fantasma de los muertos queridos». Juicio fantasma de los muertos queridos. Rock de las abejas, que es un tema inédito, parecería tener algo setentista, ¿no? Dice, negro, estás mucho más lindo después de la clandestinidad. Los ojitos tristes te sientan y un buen par de tarros te vas a comprar. Aunque en realidad no sé si no debería ir a la parte del delito americano. Hay ahí algo del orden del mundo del crimen y del AMPA, porque está muy claro cierto componente irónico. Cuando te den tu astillita vas a putear y putear. Con tanto tiempo inactivo, el ñaqui se te enfrió y sos un punto más. Setentista definitivamente es La vida es una misión secreta. Es uno de los últimos temas que salió solo en versión digital y en vivo, con los fundamentalistas tocando y el indio cantando vía pantalla. A mí me gusta que en este momento de su carrera, donde puede hacer lo que quiera, saque un tema así, retrospectivo, reflexivo y con sensibilidad respecto de esa época, que el indio vivió en carne propia. Yo decía, nunca fue un militante, pero sí estuvo preso, fue picaneado un par de veces en una misma noche, solo por transitar la parte de atrás de los decorados del rock. Nuestra juventud desangrar, llenó sus vidas y tampoco alcanzó. La muerte dura mucho tiempo, sabes, y yo debo cumplir mi misión. Indignación, miedo y salvajismo.
He visto a nuestra juventud desangrar, dieron sus vidas y tampoco alcanzó. La muerte dura mucho tiempo, ¿sabes? Y yo debo cumplir mi misión. Indignación, miedo y salvajismo, todo nos lleva a una gran rebelión. He visto muchos años de oscuridad, con pesadillas y ningún perdón. Del Ruiseñor, año 2018, Stranger Danger. Es una canción que habla de los embajadores del FMI, y el contexto es especialmente significativo. Año 2018. Stranger Danger, siniestro ladrón, ladrón en todo el globo, ese sos vos, predicador itinerante, estás aquí, te recibimos con honores de virrey. Divertido sos, como un toque de queda sos, todo lo valioso vos te llevás, mis enemigos me van a asustar, cuando comiencen a tener razón. Esos chimangos no tienen piedad, y sí, el poder de mentir por los satélites. Babas burbujeantes provocás en todos los ministros cómplices. De esa logia siempre conocí el poder. Pueden encerar el piso con mi culo si sos mala señal. Traidor laborioso sos. Con lo que es valioso vos te quedás. Sobre el fondo de las políticas neoliberales pueden leerse los versos de El martillo de las brujas, que es la canción que sigue a Stranger Danger. Cuando dice, ¿no será pecado aguantar que decidan de una vez derramar? No es que el tema hable de esto, pero en ese contexto de 2018 y en tándem con la canción anterior, se puede pensar en una reactivación de la teoría del derrame. Esta idea de fines de los 90, que vuelve con fuerza a partir del 2015, de que la acumulación de capital en un momento produce un derrame que llega a los distintos sectores de la sociedad. Derrame que al fin de cuentas nunca termina de suceder. Entonces, son versos que se pueden leer a partir de una resonancia económica. ¿No será pecado aguantar que decidan de una vez derramar? Esto en realidad es una preocupación de siempre del indio. Tiene que ver con una visión de cómo operan las corporaciones. El perfume de la tempestad arranca con todos a los botes. Ahí se pregunta quién mueve los hilos de los gobiernos, ¿no? Esto de que en realidad muchos gobernantes, sobre todo en los gobiernos neoliberales, son testaferros del poder. La canción habla de los grandes capitales como colosos y golosos también. ¿Quién mueve así los hilos en los gobiernos locos de gran intensidad? Por las verdades que ocultan todas nuestras historias ya son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren pacientes. Les pido que recen. ¿Quién mueve así los hilos en los gobiernos? Locos de gran intensidad, por las verdades que ocultan. Todas nuestras historias ya son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren pacientes. Todos esos colosos son tan golosos que nos sentencian a flotar en venenos siniestros. Todos a los botes. Esos colosos son tan golosos que nos sentencian a flotar en venenos siniestros. La política no termina acá. En otros capítulos vamos a volver sobre cuestiones que quedaron afuera. Lo que hicimos fue recortar fragmentos donde el problema aparece tematizado y más o menos explícito. Pero antes de terminar esta parte, no querría dejar de señalar que la lengua que construye el indio es una lengua política.
ese spanglish tan característico, los papiamentos castellanquis que nombra en Nike en la cultura. Chipero dice por barato, happiness por felicidad, bourbon así castellanizado, bullshitear por bullshit como sinónimo de buchonear. Hay ahí el borde de la transculturación que el indio contorsiona desde lo musical al asumir la forma del rock, pero que desde lo lingüístico en este contexto de orden global y neoliberal también tiene otras resonancias. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.